Dejen que el Espíritu Santo les hable al corazón, pero que sea a través de mis labios nada más. Mis labios van a ser usados. Si Dios toca corazones hoy, qué bendición tan grande. Y si ya está tocado, llévele el mensaje a casa a sus familiares, porque va a ser un tema muy hermoso que siento yo que va a ser de mucha edificación, sobre todo de investigación, de poder entender qué es la muerte. Yo le puse como título, ¿por qué creer en la vida después de la muerte? ¿Cuál es la razón? ¿Hay una justificación? ¿Tienes bases para hablar de ello? ¿Tienes un texto bíblico que te sustente que si hay vida después de la muerte? ¿O te dejas llevar por la filosofía humana, lo que dijeron los griegos, lo que dijo Matusalén, lo que dijo Mahoma, lo que dijeron los marxistas, etcétera? Bien, ¿empezamos o ya me estabas derramando? ¡Ah! Bueno, ok, luego lo cortamos esa parte. Bien, de todos modos aquí viene. Nada más que me quería adelantar un poquito para que tengan idea de lo que Dios va a hablar hoy a nuestros corazones. Busca, mi hija, se me pasó por completo. Primera de Juan, el capítulo 3, los versos 2 y 3. Libro de Primera de Juan, capítulo 3, los versos 2 y 3. Cuando no sea posible, tráigase un bicolor para que en su Biblia subraye unas cosas tan interesantes que vamos a ver ahorita aquí, que va a sustentar lo que les acabo de decir y ustedes puedan compartir en casa con su familia que si realmente hay vida después de la muerte y está sustentado. Bien, ¿ya lo tenemos? Bien, dice, está hablando el apóstol Juan y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Me acompañan? Oramos. Padre, te damos gracias por este trozo de tu palabra, porque sabemos que va a ser de bendición para nuestras vidas. Tú eres real, tú nos has mostrado una y otra vez que estás en nuestras vidas, pero queremos aprender hoy más de ti. Queremos entender que cuando tú hablas al corazón es porque esta palabra tú quieres que se expanda a todos nuestros familiares, amigos, vecinos, en el trabajo, donde quiera. Pero sobre todo que podamos dar un testimonio de que ciertamente te conocemos y que tu palabra nos llena y nos sustenta cada día. Sea tu Espíritu Santo, como siempre, Señor, redarguyendo nuestros corazones para poder entender lo que tú quieres hablar hoy a nuestros oídos, a nuestro intelecto, a nuestra alma, a nuestro espíritu y nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, mis hermanos, apaguen su celular, yo también voy a apagar el mío. Que no haya ninguna interrupción para que nos podamos ir llenos. Apagado. Ahora sí. Ahí está. Listo. La incertidumbre sobre qué hay después de morir es el miedo más universal que yo he conocido hasta el día de hoy, en cualquier tipo de persona. Llámese como se llame su religión, su denominación, su credo o sus convicciones. Muchas personas de diferentes iglesias hasta el día de hoy cuestionan la vida cristiana o la creencia cristiana en la vida después de la muerte. Bueno, para muchas personas la muerte es el fin de todo. El mundo dice que morir es como apagar un televisor, que todo se vuelve negro y ya. Pero esa es una falsa ilusión para calmar el miedo en mucha gente. Para mí, la muerte no es el final de tu historia y la mía, ya que estamos diseñados para una comunión eterna con nuestro Creador, con nuestro Dios. Para ilustrarles un poquito esto, me traje una pequeña fábula, que espero la entiendan, porque estamos hablando si hay vida después de la muerte. ¿Ustedes recuerdan a Isaac y Rebeca? ¿Alguien que levante su mano? ¿Alguien recuerda a Isaac y Rebeca? Sí, correcto, bueno, hay uno por allá. Isaac es el hijo de Abraham. Cuando Isaac se casa con una mujer llamada Rebeca. Cuando ellos se casan, tienen gemelos. Nada más que uno le gusta la caza, es bravo, es gruñón, es fiero, es fuerte, y el otro es hogareño. Es el que hace las lentejas,
es el que arrea las cabras, etcétera, pero él no es cazador, pero son gemelos. Miren, esta bonita fábula. ¿Saben qué es una fábula, verdad? Cuando los árboles hablan, el animal habla y los bebés dentro del vientre hablan. Bueno, pues aquí están unos gemelos dentro del vientre de Rebeca. Entonces, en el vientre de Rebeca hay dos bebés y Esaú le preguntó a su hermano Jacob, ¿crees en la vida después del parto? Y Jacob dice, por supuesto, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estemos aquí para prepararnos en lo que vendrá más tarde. Y dice Esaú, el gruñón, tonterías, ¿qué clase de vida sería esta? Y dice Jacob, no lo sé, pero habría más luz que aquí. Tal vez podríamos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. Y dice el gruñón, ya ubicó al gruñón, ¿va? Y dice Esaú, esto es absurdo. El cordón umbilical nos proporciona nutrición y todo lo que necesitamos. Así que la vida después del parto está fuera de discusión. Ya dije. Dice Jacob, bueno, supongo que hay algo. Y tal vez sea diferente de lo que está aquí. Tal vez ya no necesitemos de ese tubo físico. Y dice Esaú, tonterías. Y además, si hay vida después del parto, ¿quién nos lo garantiza? Dice Jacob, bueno, no sé, pero seguramente encontraremos a mamá y ella nos cuidará. Y dice Esaú, ¿mamá? ¿Realmente crees en mamá? Esto es ridículo. Si mamá existe, entonces ¿dónde está ahora? Dice Jacob, mira, le dice con una sonrisa en sus labios, ¿no? Ella está a nuestro alrededor. Estamos rodeados por ella. Somos de ella. Vivimos en ella. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dice Esaú, bueno, no puedo verla, así que es lógico que no existe. Y por último, le clava ahí un verso muy bonito. Y dice Jacob, a veces, cuando estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, podrás entender su presencia y escuchar su voz amorosa. Amén. Mira, mi hermano, en la actualidad hay países en donde todavía tienen dudas de que haya vida después de la muerte. Y entre ellos están los musulmanes negros. Es una secta estadounidense. Ellos rechazan el cielo y infierno tradicional, lo que nosotros conocemos como tal. Y tienen la creencia que serán llevados en una nave espacial gigante llamada Motorplane. Obviamente, cuando llegue el apocalipsis, cuando se está acabando esta tierra, va a llegar una nave gigantota y se va a llevar a todos los musulmanes negros, porque esa es su creencia. Pero no son los únicos. Hay otro tipo de gente, sobre todo el ateísmo. Entre ellos entran los marxistas y otra gente más, ¿no? Están los budistas. Algunos tenemos parientes que tienen la misma idea. Yo tuve la plática con uno y dijo, no, Fer, eso del cielo y el infierno no existe. Pamplinas, vive la vida, haz lo que puedas, para bien o para mal, tú sabrás, pero ese fue tu rollo, pero hasta ahí llegaste. Correcto. Bueno, pero ¿y a nosotros? Los 20 o 25 que estamos ahorita aquí sentados, más los que nos puedan ver por este medio. ¿Cómo nos afecta la creencia en la vida después de la muerte? ¿Hemos considerado en nuestro propio sentir si hay vida después de la muerte? Mejor aún, si alguien nos pregunta al respecto, ¿tenemos bases firmes, sólidas? ¿Tenemos argumentos que respalden nuestra fe? ¿Argumentos bíblicos que te respalden? Que la gente que tú le llegues a hablar de la vida después de la muerte quede convencida por la palabra que es verdad. Porque si no es así, la Biblia nos proporciona información de una forma, aunque no muy clara para nuestro entendimiento, sobre el destino de los muertos. Por eso, es una bendición que tengamos la presencia del Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento. Ahora, hay varias referencias que pueden ayudar a entender lo que sucede después de la muerte, ya que la muerte, mi hermano, es una puerta, no es un muro. Por ejemplo,
La Biblia menciona al Seol y al Hades. El Seol, que es un lenguaje hebreo, y el Hades, que es un lenguaje griego. Pero los dos se refieren al lugar de los muertos, pero no se describe como un lugar de castigo, de sufrimiento, no, sino más bien como un estado de existencia después de la muerte. Lo que muchos confunden y dicen que es el limbo, pero el limbo no existe. Solo existe Seol y Hades, en dos lenguajes diferentes. Y la Biblia basa esta esperanza en dos pilares: la resurrección de Jesús y las promesas directas que vamos a encontrar aquí en esta preciosa palabra. Solamente esas dos son las esperanzas en las cuales nosotros sustentamos lo que estamos hablando ahorita. Las enseñanzas de Jesús. Jesús habló sobre el destino de los muertos en la parábola del rico y Lázaro. Ustedes lo saben y lo conocen, la historia del rico y Lázaro, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Si lo has leído, y quien no lo ha leído, les recuerdo que el rico y Lázaro van a lugares diferentes después de la muerte. Y dice que el rico va al infierno y Lázaro va al Hades. Perdón, el rico va al infierno y Lázaro va al seno de Abraham. Dice la palabra, ahí en Lucas 16, lo pueden leer en casa. Pero cuando dice seno de Abraham, se interpreta como un lugar de consuelo y paz. También se entiende como una figura lingüística para aludir al cielo. Bueno, la idea es que Lázaro recibió un lugar de honor supremo al permitírsele reposar al lado de Abraham. Pero hay otro pasaje tan impresionante como este que tiene un subtítulo que dice muerte de Lázaro. ¿Quién no la conoce? No la conoce. Todos la conocen, ¿verdad? Muerte de Lázaro. Bien, perfecto. Miren, sin lugar a duda, fue una de las escenas más dramáticas de la resurrección en la Biblia. La más dramática. Es la más fuerte, incluso más monumental que la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Más tremenda que la resurrección de la hija de Jairo. ¿Saben por qué? Porque estos dos casos de resurrección ocurrieron de inmediato tras la muerte de cada persona. Lázaro, en cambio, ¿cuánto tiempo estuvo muerto? 4 días estuvo en la tumba. Eso quiere decir que el proceso de descomposición ya estaba muy avanzado. Ahorita voy a explicar esa parte. En el libro de Juan del capítulo 11, hablando de la muerte de Lázaro, para quien no lo ha leído y los que sí, dice la escritura que Marta y María le mandaron un mensaje a Jesús diciéndole: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Está esto en Juan 11, el verso 3, lo pueden leer en casita. Esta frase es un indicio conmovedor de la amistad entrañable de Jesús y Lázaro. Ahora mire, ahora sí, Juan capítulo 11, el verso 17, prácticamente vamos a estar en esos dos. Mire este pasaje, lo que dice su verso 17. Juan capítulo 11, verso 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Te brincas al verso 37, hija? Por favor. Y mire cómo dice en el verso 37. Los judíos que estaban con María, entre ellos que seguro estaban algunos rabinos o líderes religiosos, dijeron: y no podía fíjese cómo se refieren al maestro, al rabino, al Mesías, y no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera. Lo hacían por sarcasmo, por burla, vaya usted a saber, pero ahí, fíjese cómo se están hablando de Jesús, bien despectivo. Ahora, hay un dato muy importante en ese verso 17, que es de llamar la atención. Juan 11, 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sabe qué me llama la atención de ese pasaje? ¿Por qué resalta Jesús 4 días? ¿Han ustedes escuchado ese verso mexicano, bueno, ese dicho mexicano que dice que el muerto y el arrimado a los cuántos días? A los 3, aquí dice 4. ¿Será que entonces es hebreo? Como dice el dicho hebreo, a los 4 días el muerto y el arrimado apestan, ¿no? Ah, bueno,
Pero ¿por qué 4 días? Juan lo resalta con una forma increíble que tú dices, caray, ¿por qué 4 días? Si México dice que 3. No, señor. Resulta que los rabinos enseñaban que el alma o espíritu rondaba en el cuerpo por 3 días con la esperanza de volver. Pues según ellos existía la posibilidad que en esos 3 días pudiese ser un desmayo, o lo que nosotros conocemos hoy en día como estar en coma o catalepsia. Pero para ellos, en 3 días, según los fariseos, podía regresar. ¿Correcto? Pero al 4.º día, cuando el cuerpo comenzaba a descomponerse visiblemente, para los rabinos ya no había duda de que estaba muerto. En otras palabras, no quedaba un lugar a un fraude. No se podía. ¿Por qué? Porque ya era imposible que el espíritu del hombre vuelva a un cuerpo descompuesto. Eso es lo que ellos decían. ¿Qué dijo Marta y María? Señor, no, ya pasó su tiempo, ahí está. Por esa causa Jesús esperó 4 días, porque él tenía 2 propósitos. 2 propósitos. Mire, Juan capítulo 11, el verso 14 y 15. Abra su Biblia, si trae. Si no, aquí lo tenemos. Juan 11, el verso 14 y 15 dice: entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Dice, pero me alegro por ustedes, están aquí sentados, dice, me alegro por todos ustedes de no haber estado allí para que crean. Vamos a él, dice. Fíjese, el primer propósito era que Jesús, la idea de Jesús era terminar con la incredulidad de ciertas denominaciones o sectas, empezando por los saduceos, que era la élite sacerdotal y que según sus creencias la resurrección no existía, cosa contraria al fariseo. Su segundo propósito del Señor Jesús era que Él fuese glorificado a través de la resurrección de Lázaro. Así sus discípulos se agarrarían más de la fe en su Mesías. ¿Sabe por qué? Porque después de este hecho, ahora iban a procurar matarlo. Ya no iba a haber milagros, ya no iba a haber nada, ahora iba a haber persecución tras el maestro. Entonces lo que él hizo fue afianzar la fe de ellos, viendo un hecho que era ya imposible al ojo y al corazón humano de que un hombre después de 4 días apestoso se levantara. Ese fue el segundo propósito. Vamos a regresar a la creencia de los saduceos. Hechos, capítulo 23, el verso 6 y 8. Vamos a ver la creencia de los saduceos para entender si es cierto qué es lo que decían, porque ellos tenían sus propias convicciones. A ver, ¿qué dice Hechos? Hechos 23, los versos del 6 a 8. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pregunta retórica nada más. Recuerde un poquito el pasaje bíblico. ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección? ¿Tienes una idea? ¿Sí o no? Nomás hazle así o hazle así. Ok. Miren, ¿por qué los saduceos no creían en la resurrección? Bueno, porque para ellos solo existía la Torá, solo existía el Pentateuco, solo existía la ley de Moisés. Y ahí, en ninguna parte del libro de Moisés, habla acerca de la resurrección. Como ellos nada más se guiaban por estos 5 libros, ellos dijeron, señores, discúlpenos, pero Moisés jamás habló de la resurrección. Y ustedes que lo han leído junto conmigo, del Génesis hasta el Deuteronomio, ¿habla algo de la resurrección? ¿Verdad que no? En ninguna parte. Entonces, el saduceo tenía esa convicción de que no había resurrección. Ahora, los demás libros escritos después de estos 5 de Moisés, para los saduceos no eran válidos como una norma de vida. Ahí te va. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de la resurrección. Ay, dice uno, ¿cómo no inventes? Sí,
El fariseo lo supo, por eso él sí creía en la resurrección. El saduceo no, porque a él no le interesaban los demás libros, no eran normas de vida. Acompáñeme, Daniel, capítulo 12, el verso del 1 al 3. El libro de Daniel, y ese sí subráyelo, hermana, porque como está en el Antiguo Testamento, verás que esto te va a ayudar muchísimo para compartir con una persona que no crea en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Muy bien, dice Daniel capítulo 12, el verso del 1 al 3. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los que estamos aquí. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Ay, caray! Y mire, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los que estamos aquí predicamos a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Ay! ¡Qué bendición de parte de Dios! Mira, los que enseñamos la justicia somos nosotros, porque conocemos el Evangelio, ¿verdad? Ajá, pues como las estrellas a perpetua eternidad. Retomamos el tema. Este tema de la vida después de la muerte, el apóstol Pablo lo consideró como uno de los asuntos más explosivos en Corinto, con los corintios. Decía Pablo: a ver, corintios, si no hay vida futura después de la muerte, decía el apóstol Pablo, bueno, no habría una razón válida de seguir con el ministerio. Todo sería una mentira. Si hay vida futura después de la muerte, si todo es una mentira, pues entonces ahí le paramos con el ministerio. Ahí lo dejamos. Hey, Pedro, Pablo, Apolos, ya déjenle ahí. Porque nadie va a creer en esto si no creen que Jesucristo resucitó. ¿Para qué le seguimos? De hecho, la muerte de Cristo habría significado sangre derramada inútilmente. Y los cristianos seríamos los más dignos de lástima de todas las religiones, creencias y denominaciones. Créame, usted y yo seríamos una vergüenza. Pero no, ¿verdad? Porque creemos en la resurrección de Cristo. Hay un capítulo en una de las cartas a los Corintios que entreteje las hebras de la fe cristiana acerca de la muerte. Y demuestra cómo la muerte es finalmente derrotada y la transforma no en un fin, sino en un principio. Él dice, Pablo, que los creyentes al morir están ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Acompáñeme, 2 Corintios, capítulo 5, los versos del 8 al 10. 2 Corintios, capítulo 5, versos 8 al 10. Dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora acompáñenme a Filipenses 1:21. Hasta se lo saben de memoria. Para mí vivir es Cristo y el morir. Bueno, pero ahora fíjense en lo demás que sigue. También él dice que al morir los creyentes van a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice. Filipenses 1:21 al 23. Filipenses 1, versos 21 al 23. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué decides? ¿Compartes el Evangelio o te vas con Cristo? Aunque de las cosas no hay yo qué hacer, si quedarme y seguir compartiendo el Evangelio a mi tía, a la nana, a mi cuñado, a mi abuelita, a mis hermanos que andan allá en Los Cabos, el que vino y nos visitó, que él lleve la palabra de promesa para allá. O sea, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, ahora, lo cual es muchísimo mejor irme, dice, pero si a mí me resulta mejor vivir
en beneficio de la obra, pues me quedo. Pero irme con Cristo pues es muchísimo mejor. Ahí está, hay vida después de la muerte, ahí está, clarísimo. El apóstol Pablo jamás habló por sí mismo. Siempre se basó en las Escrituras para respaldar cada una de sus palabras respecto a la vida después de la muerte. Y eso me llama mucho la atención. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Fíjese, aquí 2 veces habla acerca de conforme a las Escrituras. Ponga la atención. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí le va la primera, conforme a las Escrituras. O sea, aquí está hablando de una profecía. Ahora, el verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Está hablando del cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento. Bueno, pero lo tiene que respaldar, porque tú y yo tenemos que respaldar lo que estamos hablando. Fíjese, vamos con la primer conforme a las Escrituras. Isaías 53. Los versos del 3 al 5 y nos brincamos al 12. Isaías 53, 3 al 5 y luego nos brincamos al 12. Fíjese cómo dice. ¡Ay! Aquí empieza lo bueno. Déjenme aprieto el cinturón porque empiezo de chillón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora brínquese al 12. Y dice Dios, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La primer conforme a las Escrituras. Ahora quiere ver la segunda. Ahora ya en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 24. Los versos del 24 al 25. Ay, de me aguanté. Dice Lucas, ya resucitó el Señor. Ahí está la muestra. Vida después de la muerte. Dice en Lucas 24, los versos 24 y 25. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Lo que Pablo dijo, el Señor Jesús lo estaba diciendo en vivo. Si hace 2000 años habían dicho que él iba a ser lastimado de tal manera, ahora Pablo les traía a la luz en la vida actual que ahí estaba. Y él mismo presentándose delante de ellos y diciéndoles, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y la Biblia termina mostrando que la muerte será eliminada completamente. Apocalipsis 21, el verso 4. Apocalipsis capítulo 21, verso 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes ellos? Nosotros. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¡Wow! Precioso, Señor. Resumen, miren, nosotros, los cristianos, creemos en la vida después de la muerte por 2 razones. Grábesela si puede, por 2 razones. Jesús murió y resucitó físicamente para abrirnos el camino. 1, por eso nosotros creemos. Y 2, porque la Biblia promete resurrección y vida eterna repetidamente.
repetida. Yo le traje unos cuantos pasajitos, pero si usted se mete y escudriña, va a notar que hay por lo menos 25 promesas de resurrección para todos los que creímos en él, como lo dice aquí. Así que por ello los cristianos no le tememos a la muerte porque ya fue vencida en la cruz, mi hermano. No hay temor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Mire cómo lo está diciendo. Esa inspiración del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí dice así? Sí, amén. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, mi hermano? Que Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Ya no tiene poder sobre los que creen en él. O en otras palabras, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tenemos nosotros. Ahora fíjese cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 11, el verso 25 y 26. Abra su Biblia y subráyele ahí, por favor. Juan 11, los versos 25 y 26. Le dijo Jesús, ¿a quién? A María y a Marta y a nosotros. Hoy en día, toma esta palabra para ti, mi hermano que me estás escuchando y quien me esté viendo por este medio. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén, amén, amén. Pero a ver, están bien animados. No les voy a bajar el ánimo tampoco. Hay una pequeña cláusula. Hay una pequeña cláusula, mi hermano, para obtener esa vida eterna después de la muerte. Y te la tengo que decir. Yo también me emociono con ustedes porque eso es lo que también estoy buscando yo y mi familia y todos. Apocalipsis 20, 11 al 15. No se me vaya a agüitar, ¿eh? Por favor, no se me vaya a agüitar. Porque aquí viene lo más importante de todo lo que acabamos de hablar. ¿Listos? ¡Oh! Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora subráyele. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El Señor Jesús nos ofrece vida eterna, sí, dice Juan 2:25. La vida eterna está abierta para ti, para mí, para tu familiar, para tu nieto, para tu hermano, para tu hijo, para quien quieras. Está abierto, aquí lo dice claramente. Primero de Juan 2:25 dice, y esa es la promesa que Él nos hizo, vida eterna. ¿Qué necesitas tú y yo para que entremos? Obedecer, creer, ser fieles. ¿Qué necesitamos para entrar a ese reino de los cielos? Fe, aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor. Un corazón limpio, un corazón dispuesto. Mi mayor obediencia a Él, mi mayor adoración es la obediencia y otras cosas más. Pero yo estoy seguro, y no me atrevo a decirlo que los que estamos aquí sentados, que a veces nos enojamos hasta porque se nos hizo tarde, porque la esposa no sale de la regadera. Sí, yo sé. Porque el carro no encendió, porque la Brenda no se apura, porque su mamá nada más no encuentra los zapatos, porque ya estás afuera y te regresas y se pasó el camión y ya vienes con un carácter que te está llevando la chancla y cuidado el que se te cruce. Eso es todos los días. ¿Verdad que sí? Sí, yo sé.
Entonces, mi hermano, creo que lo que necesitamos tú y yo definitivamente es realmente tener un corazón arrepentido. En el momento que tú salgas de esta puerta para allá, sales con un corazón arrepentido. Y lo que pase de ahí para adelante, dice Dios, yo tengo el control de tu vida. Pero tú tienes el control de tus pensamientos, tú tienes el control de tus acciones, tú tienes el control de tu enojo, de tu carácter, de tu disciplina, de tus reflexiones, de tu mal humor. Yo soy el responsable de cada cosa, pero de salir de aquí limpios, con un corazón dispuesto de hacer lo que Él dice, es como nosotros podemos alcanzar la vida después de la muerte. Párate, ponte en tus pies.